Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Nuevo contacto de Portal Agropecuario y en este caso nos vamos a hablar de las cuestiones que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería, pero desde la mirada de la gestión, de la rentabilidad, un poco del negocio, ¿no? Que es lo que afecta y desvela a muchos de los productores hoy, sobre todo por los condicionantes que tienen, por un lado con el gobierno, por el otro lado con la cuestión climática. Y ya me está acompañando Ezequiel Cruz. Ezequiel es director del Grupo Cencerro. Con él vamos a hablar estos minutos. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, Horacio. ¿Vos cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Habiendo ya pasado la rueda de Palermo, nos queda Presid por delante y bueno, ya después se hace todo un poquito más liviano. Contame, ¿qué es el Grupo Cencerro? ¿Cómo se forma? Horacio, te cuento brevemente. El Grupo Cencerro nace sobre fines del 2018. La fundamos dos licenciados en Administración Agropecuaria con un objetivo, que era acompañar a los productores agropecuarios a hacer gestión económica financiera en sus empresas. En Grupo Cencerro no somos agrónomos, no somos veterinarios, sí sabemos de técnica en administración económica financiera y trabajamos con herramientas como presupuestos, flujos de caja, análisis patrimoniales, y lo que perseguimos es descubrir, ¿no? O poner sobre la mesa la rentabilidad de cada uno de los negocios agropecuarios que llevan adelante nuestros clientes. Bueno, desde el 2018 para acá han pasado una pandemia en el medio, ¿no? Han pasado un montón de cosas. Hoy estamos presentes en aproximadamente 200.000 hectáreas en 14 provincias en Argentina y también recientemente este año estamos haciendo pie con productores en Uruguay y en Paraguay. Así nace Grupo Cencerro. Tenemos una metodología de trabajo bastante ayornada para estos tiempos. El 95% de nuestro trabajo es remoto, así como estamos hablando nosotros por Zoom en este momento. Nosotros nos vamos conectando con los distintos equipos de administración y con los distintos productores para hacer estas reuniones de gestión. Apuntamos a que todos los meses revisar alguna de estas herramientas de gestión para acompañar al productor a que tome mejores decisiones, ¿sí? Ahora, cuando uno escucha la palabra, sobre todo yo que soy, dicen, o por lo menos que soy un especialista en comunicación, no soy un especialista en administración ni en números, estoy bastante lejos de eso, ¿no? Pero cuando uno habla de administración financiera, de flujo de fondos, de caja, de un montón de... ¿Esto es para todo el mundo o para un determinado nivel de productores? Nosotros lo que decimos es que la gestión económica financiera se tiene que dar en las empresas agropecuarias independientemente de las escalas. Por supuesto que armar un flujo de fondos cuando vos tenés 5 o 6 negocios corriendo, por ejemplo, puede ser un productor que hace maíz, soja, trigo, cebada, ¿no? Y ahí tenés 4 subunidades de negocio agrícola y además tiene un parque de maquinaria y tiene la unidad de negocio contratista, que puede ser también, y además tiene, no sé, una parte ganadera donde hace cría, recría, feedlot. Bueno, ahí estás hablando de 8 negocios, ¿no? Me parece que la complejidad se va incrementando a partir de la cantidad de negocios y, por supuesto, a partir de las hectáreas. Ahora, nosotros tenemos clientes que tienen 500, 400, 600 hectáreas de explotación, en donde en donde la gestión se da capaz más pausada, cada 3 meses, cada 2 meses, pero hay gestión, ¿no? O sea, nosotros lo que decimos y lo que vemos en el sector agropecuario es que hoy, por ejemplo, están ya todas las gestiones de la campaña 22-23 cerrada y todos los presupuestos económicos de la 23-24 armados, ¿no? Porque quien no hace un presupuesto a esta altura del partido en la explotación agropecuaria está caminando ciego. Me parece que ese es el punto, ¿no? Yo creo que independientemente de las escalas, toda empresa agropecuaria debería contar con por lo menos un presupuesto económico y un flujo de fondos que es el financiero, ¿no? Que es explicar cómo entra y sale la plata y cómo se cumplen esas obligaciones y cuál es el capital de trabajo necesario de la empresa para poder operar. Sí, obviamente uno no se imagina administrar una empresa
que sea una pyme o una gran empresa si no tiene un presupuesto, porque incluso no es nada fácil en la Argentina de estos tiempos, aún armando presupuestos, no agarrarse la cabeza a fin de año, ¿no? Totalmente. Nosotros ahí lo que decimos o lo que respondemos capaz a los productores que se acercan con algún nivel de escepticismo, ¿no? Sobre esto de, che, pero en la Argentina no se puede presupuestar, y lo que nosotros decimos es que en realidad hay que presupuestar mucho más, hay que tener escenarios que contemplen cuestiones positivas, otros escenarios que contemplen neutras, y también prever algún escenario, alguna toma de decisión ante un escenario negativo, ¿no? Me parece que justamente el espíritu de hacer un presupuesto o un flujo de fondos no es acertarle. El espíritu es tener esa dinámica o ese músculo ya preparado para saber qué decisión tomar ante cada situación eventual que pueda llegar a surgir. O sea que siempre a mí me da vuelta por la cabeza para todas las cuestiones, ¿no? Una palabra que me parece central, incluso es central también para la política argentina, que es nada más ni nada menos que gestión. Digo, por ahí pasan, porque uno, si tiene la voluntad política de llevar adelante algo, necesita gestionarlo, desde los estamentos más altos hasta los más bajos. En eso también ustedes hacen eje, ¿no? Claro, totalmente, porque nosotros lo que decimos es que cada dato que se recaba y que existen hoy en el sector agropecuario, porque hay un montón de datos dando vuelta, si ese dato no se transforma en información y a partir de esa información uno puede analizar y puede tomar una decisión, ese dato en algún momento muere, ¿no? Muere significa que se deja de procesar. Me parece que la gestión tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con agarrarle ese ritmo de esos datos que van ocurriendo. Nosotros hacemos hincapié en la gestión económica financiera, pero el agrónomo te puede hacer gestión agrícola y el ganadero te puede hacer gestión ganadera. Ahora, me parece que el espíritu para hacer gestión es recabar los datos, entender lo que está realmente pasando más allá de la intuición y de la diaria, que todo productor sabemos que está encima de su diaria y de su empresa agropecuaria, pero poder tener esos datos, poder analizarlos y poder a partir de esos análisis tomar una decisión de crecimiento, de reducción de una unidad de negocio que capaz es menos rentable que otra, poder empezar a gerenciar, a pensar como un gerente de empresa agropecuaria, yo creo que eso es a lo que nosotros apuntamos, ¿no? Tenemos un lema ahí, Horacio, que dice que en Grupo Cencerro intentamos, o nuestra meta es transformar a los productores agropecuarios en gerentes de empresas agropecuarias, que no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Ustedes dieron a conocer hace algunos días un informe sobre rentabilidad, que Correcto. hoy me parece que también es otra palabra clave, ¿no? ¿Por qué lo ponen al conocimiento de los productores y fundamentalmente a qué apuntan, ¿no? Bien, excelente, Horacio. Básicamente, ¿cómo surge el informe de rentabilidad de la campaña 22-23? Surge de algunas inquietudes de algunos clientes que cuando los visitábamos decíamos, che, nos decían, ustedes tienen un montón de información. Nosotros claramente no les pedimos que compartan esa información porque obviamente es de cada productor. Te imaginarás, nosotros ya hemos trabajado con más de 100 productores agropecuarios, medianos, chicos, grandes, en aproximadamente 200.000 hectáreas en Argentina. Y básicamente el espíritu de este informe de rentabilidad es dar a conocer no solo a nuestros clientes, sino al público en general, cómo han resultado, ¿no? Vamos con un indicador que es fundamental, que es la rentabilidad, ¿no? Es cuán rentable es ese negocio durante esta campaña. Que vos sabrás, Horacio, eh, hay años en donde un negocio es más rentable, otros años en donde otros negocios superan, ¿no? Y me parece que la dinámica también del sector agropecuario hace que el productor no puede dormirse, porque un año es más rentable el maíz, el otro año es más rentable el girasol, el otro año es más rentable el trigo, el otro año es más rentable la soja. Se van mutando, ¿no? Las rentabilidades dependiendo de los precios de venta de los granos, dependiendo de los insumos, dependiendo de los rendimientos, ¿no? De si llueve, si no llueve. Hay cuestiones imponderables que
se definen tranqueras afuera, como toda la coyuntura política o el clima, que el productor no puede interceder. Ahora, lo que pasa tranqueras adentro, hay un montón de acciones que el productor puede hacer para tener un negocio más rentable. ¿Qué fue lo que hicimos? Recopilamos los datos de más de 200.000 hectáreas y lo dividimos en 3 zonas: en el NEA, en la Centro Pampeana Sur, que involucra a Buenos Aires y La Pampa, y en el Centro Pampeana Norte, que involucra a Córdoba y Santa Fe. Y lo que hicimos fue poner a disposición la rentabilidad de algunas cadenas productivas. Por ejemplo, tenemos agricultura, maíz, soja, girasol, trigo, cebada, arroz y maní. Tenemos la ganadería, que es cría, recría, feedlot. Y tenemos tambo también, tenemos maquinaria y tenemos logística, ¿no? Y para cada una de esas zonas, la rentabilidad de cada una de estas subunidades de negocio. Y la verdad que los resultados, algunos me parece que son previsibles, ¿no? Por lo que venimos viendo, bueno, sabemos el impacto que tuvo la seca y las heladas en algunas zonas sobre todo en la Centro Pampeana Norte, ¿no? Donde vemos que el maíz, por ejemplo, tuvo una rentabilidad negativa del 35%. Negativa del 35%. ¿Esto también para qué sirve? Porque, Horacio, nosotros podemos decir, che, nos fue muy mal, pero ¿cuánto es muy mal? Bueno, acá lo podemos dimensionar. ¿Para qué? Para presupuestar la campaña que viene. Hay muchos de estos campos que son sobre campo arrendado, ¿no? Y me parece que ahí hay un punto, y es que, che, bueno, midamos el daño también. No solamente midamos cuando nos va bien, midamos el daño cuando nos va mal para ver cómo estamos preparados para la campaña que ahora asoma. Ahora, también tuviste rentabilidades positivas, por ejemplo, en la Centro Pampeana Sur, tuvimos un promedio de girasol de rentabilidad positiva del 23% o del maíz del 54%. Eso pasó con clientes en esas zonas y también está bueno conocerlo, ¿no? O por ejemplo, los tambos que nosotros venimos trabajando, tanto en la Centro Pampeana Sur como en la Centro Pampeana Norte, dieron rentabilidades positivas. En este caso, sobre el capital total, en la Centro Pampeana Sur, tuvimos tambos con el 8% de rentabilidad y en la Centro Pampeana Norte con el 31% de rentabilidad. Cabe destacar la metodología, ¿no? de cálculo. Esto es antes de impuestos. Bueno, la rentabilidad tiene un estándar, ¿no? De cómo calcularlo, que no lo inventamos nosotros. Y esto viene dado desde el estudio de la administración agropecuaria, ¿no? De cómo se calcula la rentabilidad. No es que esto es de bolsillo, pero sí está bueno también ir viendo. Yo invito a todos los espectadores, Horacio, a que se metan en nuestra página web, puedan descargar el informe y se vayan a llevar seguramente alguna sorpresa, ¿no? Sí, seguro, sobre todo porque ha sido, más allá de las cuestiones que les tocaron a todos, como son las decisiones del gobierno, la cuestión climática no tuvo el mismo efecto en determinadas zonas, en unas o en otras. Por lo tanto, evidentemente, hay algunos que puede haber ganado, otros puede haber perdido mucho, y depende también del cultivo, ¿no? Totalmente. Y también me parece que acá no es despreciable, Horacio, las unidades de negocios complementarias que muchos productores agropecuarios tienen, como puede ser el negocio de prestar servicio a terceros, ¿no? Bueno, que en algunos casos da negativo, por supuesto, por no haber hecho las hectáreas que se tenían que hacer, por la campaña que se dio y por la cosecha que se dio, pero en algunos casos también tienen algunas luces positivas. O por ejemplo el negocio de la logística, el negocio de los camiones, realmente fue un negocio que le fue muy bien en la campaña anterior. Y bueno, me parece que esto, de nuevo, el espíritu de leer toda esta información, Horacio, tiene que ser que el productor se cuestione cómo puede mejorar su negocio, ¿no? Y se cuestione si capaz hay algunas acciones que se vienen dando por inercia o por decisión. Y bueno, si el productor se da cuenta de que hay negocios que vienen dados por la inercia de todos estos años, por ejemplo, no sé, el engorde o la recría, o incluso también el feedlot, me parece que cuando el productor se cuestione eso, yo creo que ahí la gestión va a haber ganado una batalla, ¿no? Y me parece que esto es una dinámica que llegó para quedarse.
Y yo creo que también lo explica la expansión que hoy nosotros hemos tenido en estos tiempos, ¿no? Parece que creo que esto ya está de alguna forma aceptado por el productor, por muchos de los productores. Hay que seguir trabajando para que ojalá los productores puedan capitalizar estas prácticas, así como han capitalizado un montón de prácticas productivas para ojalá ser más rentable. Diego, la última, ¿cómo juega en todo esto la empresa familiar? ¿Cómo está hoy la juventud dentro de la empresa agropecuaria? Y si estos cambios que se vienen dando generacionales son buenos, y en algunos casos cuando fracasan, si no es a veces por imperio de que al productor quizás le cuesta mucho largar la manija, ¿no? Sí, mira, bueno, yo te voy a responder una opinión institucional, pero que no deja de ser una postura nuestra, ¿no? Una postura nuestra que lo vemos en muchas empresas. Yo creo que la gestión de la información económica financiera colabora con las transiciones generacionales. De hecho, hemos escrito bastante, hay bastante en nuestra página web sobre estos temas, porque el 95% de las empresas agropecuarias de la Argentina son empresas familiares. Y nosotros venimos trabajando, por supuesto, con empresas familiares, y como bien vos lo decís, hay productores que les cuesta largar la toma de decisión, ¿no? Pero me parece que, ¿por qué yo digo que la gestión es una aliada para la transición generacional? Porque el poder tomar una decisión con rigurosidad, en este caso una decisión de negocio, con rigurosidad técnica, económica, financiera y productiva, y no solo por el olfato ahí del productor que viene liderando la empresa hace muchos años, me parece que eso alienta a las generaciones que se están sumando en las empresas agropecuarias para poder encontrar un lugar en esa mesa de decisión, ¿no? Y yo creo que, o nosotros por lo menos, venimos teniendo un montón de casos de familias de productores agropecuarios donde hay 1, 2, 3 generaciones, y donde en esa mesa de discusión, donde por ejemplo nosotros facilitamos la reunión de control de gestión mensual, en donde exponemos datos, se dan debates súper ricos que me parece que se complementa el olfato del productor, que por algo llegó hasta acá y capaz llegó sin ningún dato, y llegó, y eso es recontravalorable, y me parece que no hay que desconocerlo, ¿no? Y no hay que sacarle mérito a eso. Ahora, también tiene mérito ese joven que está incorporando tecnología, que está incorporando procesos, que está incorporando nuevas formas de trabajar, la parte administrativa, de gestión, económica, financiera, y que también pone en tensión el negocio, o sea, poniendo los números arriba de la mesa, diciendo, che, pero mirá que lo que estamos proyectando para esta campaña no es un gran negocio, estamos, entre comillas, cambiando la plata con este negocio. Y eso me parece que invita también al debate, porque cuando los números están en la mesa, a esa intuición complementada con una nueva práctica, todo lo que surge a partir de eso es muy positivo. Así que yo lo veo desde ese lado, nosotros lo estamos viendo desde ese lado, Horacio. Creo que la gestión apunta también a eso. Y hoy estamos viendo casos de éxito de transiciones generacionales donde vos tenés un administrador y tenés 3 hijos viviendo muy lejos del establecimiento, donde nos juntamos una vez por mes con nosotros, vemos la foto del negocio y acompañamos a ese administrador que es contratado, por ejemplo, por la familia, a que haga, a que trabaje en la empresa y a que la siga gestionando y la siga llevando en la diaria, pero los propietarios no se desentienden de ese día a día. Me parece que eso suma un montón. Ezequiel, te agradezco mucho estos minutos, te mando un gran saludo y espero verte pronto. Un gran saludo, Horacio, y aprovecho también a felicitarte por el reconocimiento que te dieron en la Rural de Palermo. Muchas gracias, agradecido, ha sido un gran festejo. Ezequiel Cruz es licenciado en Administración Agropecuaria, hablando de todas estas cuestiones, ¿no? Las que no debemos dejar de lado, como es el tema de la rentabilidad, la gestión, el negocio agropecuario, porque muchas veces no entendemos por dónde se nos va el agua entre los dedos, y cuando son épocas de vacas gordas todo se disimula, pero en estas épocas donde se conspira el gobierno y el clima, si no hacemos gestión, si no hacemos administración agropecuaria, en serio, lo más probable es que no pasen por arriba. Pausa, ya volvemos.
Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios.